Mi nombre es Joaquín Vargas. Tengo 68 años y estoy sentado en este cuarto de asilo donde mi supuesto hijo Ricardo me abandonó hace 3 semanas después de golpearme brutalmente. Aún me duelen las costillas cuando respiro profundo, pero el dolor físico no se compara con la traición que descubrí. El hombre que crié durante 4 décadas, al que entregué todo mi esfuerzo y cariño, no es mi hijo biológico. Ahora, mirando por la pequeña ventana de mi habitación en Los Jacarandas, me pregunto cómo no vi las señales antes. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó una mañana de domingo. Me encontraba preparando el café como siempre lo hago, moliendo los granos que compro en el mercado de Coyoacán. Mis manos ya no son tan firmes, pero mantengo ciertas rutinas que me dan placer. El aroma del café recién hecho inundaba mi pequeña casa cuando escuché que alguien abría la puerta principal sin tocar. Solo podía ser Ricardo, el único con llave aparte de mí. «Papá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba extraña, como cuando necesitaba dinero o tenía problemas. «En la cocina, hijo», respondí mientras servía una taza para mí y otra para él, como siempre hacía cuando me visitaba, aunque fuera cada vez menos frecuente. Ricardo entró a la cocina y me miró de una manera que me hizo sentir incómodo. A sus 42 años, mi hijo ya mostraba entradas en el cabello y una barriga que delataba su afición por la cerveza. Vestía una camisa cara que contrastaba con sus jeans desgastados. Sin saludarme apropiadamente, se sentó en la mesa y rechazó el café. «No vine a tomar café, papá. Vengo a hablar de algo serio». Dejé mi taza y me senté frente a él. «¿Qué pasa? ¿Problemas en el trabajo o con Valeria?» Su esposa, una mujer que apenas me dirigía la palabra en las pocas reuniones familiares que teníamos. «La casa, papá. Necesito que firmes unos papeles para venderla». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. «¿Vender mi casa? ¿De qué estás hablando?» «Ya hablamos de esto. No puedes seguir viviendo solo. Te caíste el mes pasado y los vecinos tuvieron que ayudarte. Ya no estás en edad de vivir sin supervisión. Me resbalé en la ducha. Puede pasarle a cualquiera. Además, solo fueron unos rasguños». Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas saltaran y derramaran café. «No fueron solo rasguños. Te encontraron tirado en el baño después de horas. ¿Y si te hubiera dado un infarto? ¿Y si te hubieras roto la cadera?» «Esta es mi casa, Ricardo. Aquí viví con tu madre antes de que nos abandonara. Aquí te crié yo solo, trabajando dobles turnos para que nunca te faltara nada. Y te lo agradezco, pero ya es momento de pensar en el futuro. He encontrado un lugar perfecto para ti. Los Jacarandas tienen médicos las 24 horas, actividades recreativas. Una casa de ancianos. ¿Quieres meterme en un asilo?» Lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia y la decepción se mezclaban en mi estómago. «No es un asilo. Es una residencia para adultos mayores. Y cuesta dinero, papá. Dinero que podemos conseguir vendiendo esta casa». «Esta casa es mi patrimonio. Es lo único que tengo para dejarte cuando yo falte». Ricardo soltó una risa que me heló la sangre. «No necesito que me dejes nada. Lo que necesito es que no seas una carga. Ahora vendemos la casa, pagamos la residencia por adelantado unos años y todos contentos. No voy a firmar nada. Esta casa es mía y aquí me quedo». Vi cómo su rostro cambiaba. Sus ojos se oscurecieron y apretó los labios en una mueca que nunca había visto. Se puso de pie lentamente, mirándome como si fuera un insecto molesto. «Siempre has sido un viejo terco. Por eso mamá te abandonó. Por eso me cuesta tanto venir a verte». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. «Tu madre nos abandonó por otro hombre, no por mi terquedad. Y si no vienes a verme es porque siempre que lo haces es para pedirme dinero». «No sabes nada», gritó, acercándose tanto que podía oler el alcohol en su aliento, a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. «Te presté dinero el año pasado para arreglar el techo y nunca me lo devolviste. Porque ese dinero era mío para empezar,
Te lo di para que lo guardaras después de vender el coche y luego me lo prestaste como si fuera tuyo. Su mano se alzó tan rápido que no pude esquivarla. La bofetada me hizo tambalear y caer contra la pared. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca mientras lo miraba, incrédulo. Ricardo, jamás me habías levantado la mano, murmuré limpiándome la sangre del labio. Pues ya era hora, viejo ingrato. He cuidado de ti desde que tengo memoria. ¿Y qué he recibido a cambio? Reclamos y más reclamos. Intenté incorporarme, pero Ricardo me empujó de nuevo contra la pared. Vas a firmar esos papeles hoy mismo, ¿me entiendes? Y vas a hacerlo por las buenas o por las malas. No voy a firmar nada. Esta casa es lo único que tengo. Lo que siguió es algo que aún me cuesta recordar sin que me tiemblen las manos. Ricardo, mi propio hijo, me golpeó como jamás pensé que alguien podría hacerlo. Puñetazos en el rostro, patadas cuando caí al suelo. Mientras me cubría la cabeza con los brazos, solo podía pensar en dónde había fallado como padre para criar a un monstruo así. «¡Firma los malditos papeles!», gritaba entre golpe y golpe. Cuando por fin se detuvo, yo estaba tendido en el suelo de mi cocina, jadeando, con sangre manchando las baldosas blancas que tanto me había costado mantener limpias. «Te doy hasta mañana para pensarlo», dijo, respirando agitadamente mientras se arreglaba la camisa. «Vuelvo con un notario y firmarás, o te juro que la próxima vez no me detendré». Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí tirado, sin fuerzas para levantarme, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la sangre. No era el dolor físico lo que me quebraba, sino la certeza de que había fallado completamente como padre. Esa noche, dolorido y aterrado, empaqué algunas pertenencias en una maleta pequeña. Fotografías antiguas, algunos documentos importantes. Mi reloj de bolsillo heredado de mi padre. Planeaba irme temprano antes de que Ricardo regresara para buscar refugio con algún viejo amigo, pero no tuve oportunidad. A las 6 de la mañana, cuando apenas me había vestido con dificultad debido a los moretones que cubrían mi cuerpo, escuché otra vez la puerta principal. Esta vez eran 3 pares de pisadas. Ricardo no venía solo. «Papá, sal de donde estés. Traje al doctor Montero para que te revise y al licenciado Fuentes para los papeles». Me encerré en el baño con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me diera un infarto ahí mismo. «Déjame en paz, Ricardo. No voy a firmar nada». Escuché murmullos, luego pasos acercándose a la puerta del baño. «Señor Vargas», habló una voz desconocida. «Soy el doctor Montero. Su hijo está preocupado por su estado mental. Dice que ha tenido episodios violentos. Necesito examinarlo». «Eso es mentira. Él fue quien me golpeó ayer. Mírenle los nudillos». Más murmullos. Luego la voz del supuesto doctor. «Señor Vargas, si no abre la puerta, tendré que declararlo incapaz de tomar decisiones por sí mismo, debido a su comportamiento errático y paranoico. Su hijo tendrá que asumir la custodia legal». Entendí entonces el plan de Ricardo. Si no firmaba por voluntad propia, me declararían incapaz mentalmente, y él podría disponer de todo sin mi consentimiento. Estaba acorralado. Abrí la puerta lentamente. El hombre frente a mí, con bata blanca y estetoscopio colgando del cuello, abrió mucho los ojos al ver mi rostro magullado. «¿Qué le pasó en la cara?», preguntó genuinamente sorprendido. Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. «Te lo dije, doctor. Se cae constantemente. Ya no puede cuidar de sí mismo». «Esto no parece una caída», dijo el médico examinando mis heridas. «Parece una golpiza». «Me golpeó él», señalé a Ricardo. «Ayer porque me negué a firmar los papeles para vender mi casa». El médico miró a Ricardo con desconfianza, pero mi hijo ya tenía una respuesta preparada. «¿Lo ves? Delirios paranoides. La semana pasada dijo que los vecinos le robaban la comida del refrigerador. Necesita atención especializada». «Yo nunca dije eso», protesté, pero podía ver la duda en los ojos del médico. El tercer hombre, supuestamente un notario, se mantenía en silencio, observando la escena con evidente incomodidad. «Doctor», dijo finalmente,
Yo no estoy seguro de querer participar en esto. Vine a certificar una firma voluntaria, no esto. Cobrará el doble, respondió Ricardo secamente, y el notario bajó la mirada, pero no se marchó. El médico me examinó superficialmente, haciendo preguntas básicas de orientación. Mi nombre, la fecha, el nombre del presidente. Respondí todo correctamente, para su evidente sorpresa. Su padre está perfectamente lúcido, señor Vargas, dijo finalmente. No veo motivo para declararlo incapaz. La expresión de Ricardo se endureció. Doctor, hablemos en privado. Mientras se alejaban por el pasillo, el notario me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Lo siento, señor, murmuró. No sabía. Aproveché ese momento para mostrarle los moretones en mis costillas. Mi hijo me hizo esto ayer. Por favor, ayúdeme. El hombre palideció y asintió, casi imperceptiblemente. Cuando Ricardo y el médico regresaron, la actitud del doctor había cambiado. Evitaba mirarme a los ojos. He reconsiderado la situación, dijo con voz monótona. El señor Vargas muestra signos de deterioro cognitivo leve y necesita supervisión constante. Recomiendo su internamiento en una residencia especializada. Miré al médico con incredulidad. ¿Cuánto le pagó mi hijo? Prepara tus cosas, papá, ordenó Ricardo, ignorando mi pregunta. Te llevamos ahora mismo a los jacarandas. El doctor vendrá con nosotros para supervisar tu ingreso. ¿Y los papeles de la casa?, preguntó el notario, visiblemente nervioso. Los firmaremos allá, trae el maletín. No tuve oportunidad de resistirme. Entre Ricardo y el médico me sacaron de mi propia casa, llevando solo la pequeña maleta que había preparado la noche anterior. Los vecinos observaban desde sus ventanas, pero nadie intervino. ¿Quién cuestionaría a un hijo preocupado llevando a su padre anciano a una residencia con ayuda médica? Durante el trayecto en coche, guardé silencio, procesando lo que estaba sucediendo. Mi hijo, mi propia sangre, me estaba despojando de todo por dinero. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Los Jacarandas resultó ser un edificio de 2 plantas en las afueras de la ciudad, con un jardín descuidado y un letrero descolorido. Nada que ver con la residencia de lujo que Ricardo había descrito. Mientras me registraban en recepción, escuché al médico murmurar a mi hijo. Este lugar no es lo que me habías descrito. La tarifa es mucho menor. Lo importante es que tenga atención médica, respondió Ricardo. El resto del dinero es para pagar las deudas que ha generado. ¿Qué deudas?, pregunté, pero fui ignorado. Una mujer de mediana edad con uniforme blanco me condujo a una habitación pequeña con 2 camas, una de ellas ocupada por un anciano que roncaba sonoramente. «Esta será su habitación, señor Vargas», dijo con una sonrisa ensayada. «El señor Benítez será su compañero. Cena a las 6, medicamentos a las 8, luces apagadas a las 9. Cuando la mujer salió, Ricardo entró con los papeles. «Firma aquí, aquí y aquí», dijo, señalando varias líneas al final de documentos que no me dejó leer. «¿Qué estoy firmando?» «La transferencia de la casa a mi nombre y la autorización para que yo administre tus finanzas. Es por tu bien, papá. Ya no estás en condiciones de manejar estas cosas». Miré los papeles y luego a mi hijo. En sus ojos no había ni un ápice de cariño o remordimiento, solo impaciencia y codicia. «Si no firmo, ¿qué harás?» «Golpearte otra vez, aquí no», respondió con una sonrisa cruel. «Pero puedo hacer que tu estancia sea muy larga y muy desagradable. Firmas y vendré a visitarte cada semana con tus nietos. Te traeré esos dulces que tanto te gustan. No firmas y nadie sabrá jamás dónde estás». Con manos temblorosas firmé cada documento, no por miedo a más golpes, sino porque en ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre, si es que alguna vez lo tuve realmente. «Buen chico», dijo, recogiendo los papeles y guardándolos en su portafolio. «Vendré el domingo. Pórtate bien». Y así, sin más, se marchó. El notario, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, me miró por última vez antes de seguirlo. En sus ojos vi vergüenza,
pero también alivio por terminar con aquel asunto turbio. Me quedé solo en aquella habitación desconocida, con un extraño roncando en la cama de al lado, despojado de mi hogar, mi dignidad y mi familia. Miré por la ventana pequeña, viendo cómo el coche de Ricardo se alejaba, y me pregunté en qué momento mi vida había tomado este rumbo tan desolador. Lo que no sabía entonces es que ese momento terrible era solo el principio. Que en aquel asilo encontraría no solo la verdad sobre mi supuesto hijo, sino también la fuerza para recuperar el control de mi vida y descubrir secretos que permanecieron ocultos durante 4 décadas. Secretos que cambiarían para siempre mi definición de familia. 3 días después de mi llegada a los Jacarandas, sigo sentado junto a esta ventana, observando el jardín descuidado mientras intento adaptarme a mi nueva realidad. Mi compañero de cuarto, el señor Benítez, resulta ser menos molesto de lo que pensé inicialmente. A sus años, don Isidro Benítez es un hombre callado que pasa la mayor parte del día leyendo novelas policíacas con una pequeña lupa. Sus ronquidos, que tanto me molestaron la primera noche, ahora forman parte del paisaje sonoro al que me estoy acostumbrando. ¿Su hijo vendrá a visitarlo el domingo?, me pregunta don Isidro sin levantar la vista de su libro. Eso dijo, respondo, tocándome instintivamente el rostro. Los moretones han comenzado a adquirir un tono amarillento, pero el dolor persiste, especialmente en las costillas. Los domingos son días de visita. Mucho ruido, muchos niños corriendo por los pasillos. Hace una pausa y finalmente me mira. Mi hija viene cada domingo desde hace 5 años. Nunca ha fallado una sola visita. Su comentario, dicho sin malicia, me hace sentir aún peor. ¿Realmente vendrá Ricardo como prometió? ¿Y si lo hace, realmente quiero verlo? ¿Quién le hizo eso en la cara?, pregunta don Isidro cerrando su libro. Si me permite el atrevimiento. Dudo un momento. No he hablado con nadie sobre lo sucedido, en parte por vergüenza, en parte porque nadie ha preguntado. Mi hijo. Respondo finalmente, y las palabras saben amargas en mi boca. Don Isidro asiente lentamente, sin sorprenderse. El mío también lo intentó. Quería la casa para venderla y pagar sus deudas de juego. Mi hija lo impidió. Por eso ella viene a verme y él no. Guardamos silencio un momento, unidos por esa extraña camaradería que surge entre quienes han sufrido traiciones similares. ¿Y usted no tiene más familia?, preguntó. Solo mi hija Carmela y mis nietos. Mi esposa murió hace 10 años. ¿Y usted? ¿Solo Ricardo? ¿O eso creía hasta hace poco? Don Isidro me mira con curiosidad, pero no pregunta más. Es uno de los aspectos que he aprendido a apreciar de él. Sabe cuándo no insistir. La puerta de nuestra habitación se abre y entra un joven de unos 30 años, alto y delgado, con el uniforme azul del personal del asilo. Lleva una bandeja con medicamentos. Buenos días, señores. Hora de las vitaminas y suplementos, dice con una sonrisa que, a diferencia de la mayoría del personal, parece genuina. Buenos días, Miguel, responde don Isidro. ¿Cómo está tu madre? Mejor, don Isidro, gracias por preguntar. Ya le quitaron los puntos de la operación. Mientras el joven le entrega sus pastillas a don Isidro, me observa con atención. Señor Vargas, ¿cómo siguen esos golpes? ¿Le duele al respirar? Me sorprende su pregunta. Es la primera vez que alguien del personal muestra interés por mis heridas. Sí, un poco, admito. Pero estoy mejorando. Debería haberle visto un médico de verdad, ¿no? Ese charlatán que lo trajo, murmura entregándome un vasito con 2 pastillas. Estas son para el dolor y la inflamación. Las recetó el doctor Soto ayer, después de que revisara su historial de ingreso. ¿El doctor Soto? No recuerdo haber sido examinado por ningún doctor aquí. Miguel se inclina y baja la voz. No lo examinó personalmente. Revisó los papeles de su ingreso y notó inconsistencias. El diagnóstico de deterioro cognitivo no tiene fundamento médico. Siento que mi corazón se acelera. ¿Eso significa que puedo irme de aquí? La expresión de Miguel se torna grave.
No es tan sencillo, señor Vargas. Su hijo tiene su custodia legal, según los documentos presentados. El doctor Soto está investigando la legitimidad de esos papeles, pero llevará tiempo. Ese médico Montero no hizo ninguna evaluación real. Me hizo un par de preguntas básicas y luego habló en privado con Ricardo. Después cambió completamente su actitud. Miguel asiente. El doctor Soto sospecha algo así. Por eso está revisando el caso con mucho cuidado. Mientras habla, Miguel cambia las sábanas de mi cama con movimientos eficientes. Al levantar mi almohada, ve la pequeña maleta que mantengo ahí escondida. Debería guardar sus pertenencias en el armario, señor Vargas. Prefiero tenerlas cerca. Respondo. No le digo que temo que alguien las registre o las robe si las dejo en el armario. Entiendo, dice, y veo en sus ojos que realmente comprende. Si quiere, puedo guardarlas en un lugar más seguro. Dudo un momento, pero algo en la sinceridad de este joven me hace confiar en él. Gracias, pero no son solo recuerdos, nada valioso. Miguel termina de ordenar la habitación y se dirige a la puerta. Antes de salir se detiene y me mira. Señor Vargas, no está solo aquí. Hay personas que se preocupan. Cuando la puerta se cierra tras él, don Isidro suelta una risita. Ese muchacho es un ángel. Trabaja aquí para pagar los tratamientos de su madre enferma. Pocos como él quedan en este mundo. El resto del día transcurre con la monótona rutina del asilo. Desayuno insípido en el comedor comunitario. Una hora de actividades recreativas que consiste mayormente en ver televisión en una sala común, almuerzo, siesta obligatoria y cena temprana. A las 9 de la noche, las luces principales se apagan, dejando solo una tenue iluminación en los pasillos. Mientras intento dormir escuchando los suaves ronquidos de don Isidro, no puedo evitar pensar en mi casa vacía, en las fotografías familiares en las paredes, en el pequeño jardín que cultivé durante años, todo perdido por la codicia de quien creí mi hijo. El domingo llega y, para mi sorpresa, Ricardo aparece tal como prometió. Viene solo, sin los nietos mencionados, y me visita durante exactamente 20 minutos. Su conversación es superficial, preguntándome por la comida, por mi habitación, por los otros residentes. No menciona los golpes que ya han comenzado a desvanecerse ni los documentos que me hizo firmar. La casa ya está en venta, comenta casualmente mientras mira su reloj. Hay un comprador interesado. Debería cerrarse el trato en unas semanas. Siento una punzada de dolor que nada tiene que ver con mis heridas físicas. ¿Y qué pasará con mis cosas? Tengo fotos, recuerdos. Los guardaré, no te preocupes. Responde, pero no me mira a los ojos. Sé que está mintiendo. Probablemente todo terminará en la basura o vendido en algún mercado de pulgas. ¿Y los papeles de la caja fuerte? Ahí guardo documentos importantes. Ricardo se tensa visiblemente. ¿Qué caja fuerte? La que está detrás del cuadro en mi habitación. Ahí guardo las escrituras originales, mi testamento, fotos antiguas. Es una mentira. No hay ninguna caja fuerte en mi casa, pero la reacción de Ricardo me confirma que está ansioso por asegurarse de tener todos los documentos legales. No sabía que tenías una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? No es de combinación, es de llave. La llave está en mi maleta. Sus ojos se iluminan con codicia. La trajiste aquí. Dámela. Yo me encargaré de recoger esos papeles. Mi maleta está guardada en el depósito del asilo. Miento nuevamente. Tendría que pedirla. Ricardo mira su reloj otra vez. No tengo tiempo ahora. Vendré mañana específicamente para eso. Pide que tengan tu maleta lista. Se levanta y, sin despedirse apropiadamente, sale de la sala de visitas. Lo observo alejarse y siento una mezcla de alivio por su partida y angustia por saber que volverá mañana, esperando una llave que no existe para una caja fuerte imaginaria. Esa noche no puedo dormir. La visita de Ricardo ha reabierto heridas que apenas comenzaban a sanar. Repaso mentalmente todo lo que guardé en mi pequeña maleta, preguntándome si hay algo ahí que pueda usar para defenderme, para recuperar algo de lo que me han quitado.
A las 3 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño, saco la maleta de su escondite bajo la cama y la abro silenciosamente para no despertar a don Isidro. La luz de la luna que se filtra por la ventana es suficiente para ver el contenido. Reviso los documentos que guardé. Mi acta de nacimiento, algunas facturas pagadas, fotos antiguas. Entre ellas una que me detiene en seco. Laura sosteniendo a Ricardo, recién nacido en el hospital. Nunca me había fijado en un detalle. La fecha en la esquina de la fotografía, febrero de 1983. Hago un cálculo rápido y algo no encaja. En febrero de 1983 yo estaba trabajando en Veracruz, en las plataformas petroleras. No regresé a Ciudad de México hasta abril de ese año. Con manos temblorosas busco entre los documentos mi antigua credencial de Pemex. Ahí está, confirmando mi estadía en Veracruz desde octubre de 1982 hasta abril de 1983. ¿Cómo podía haber estado presente en el nacimiento de mi hijo si me encontraba a cientos de kilómetros de distancia? Recuerdo vagamente que cuando regresé, Laura me presentó a nuestro hijo diciendo que había nacido prematuramente. Nunca cuestioné nada. Estaba tan feliz de tener un hijo que no me importaron los detalles. Además, en aquella época la comunicación era difícil desde las plataformas. Sabía que Laura estaba embarazada cuando me fui a Veracruz y simplemente asumí que todo había ocurrido como debía. Pero ahora, mirando estas fechas, una duda terrible se instala en mi mente. ¿Es Ricardo realmente mi hijo biológico? Continúo revisando los documentos con mayor atención. Entre ellos encuentro el certificado de nacimiento de Ricardo. Padre: Joaquín Vargas. Ahí está mi nombre. ¿Pero realmente firmé yo ese documento? Examino la firma y, aunque se parece a la mía, noto pequeñas diferencias. Es como si alguien hubiera intentado imitarla. Mi mente es un torbellino de preguntas y sospechas. Si Ricardo no es mi hijo, ¿quién es su padre verdadero? ¿Lo supo Laura todo este tiempo? ¿Lo sabe Ricardo mismo? Mientras reorganizo los documentos para guardarlos, una hoja doblada cae de entre las páginas de mi vieja libreta de direcciones. Es una carta, fechada en mayo de 1983, poco después de mi regreso de Veracruz. Una carta que nunca llegué a leer. Querido Joaquín. Comienza la carta con la inconfundible letra de Laura. Cuando leas esto, probablemente yo ya no estaré ahí. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Ricardo no es tu hijo. Durante tu ausencia tuve una relación con Ramiro, tu primo. El bebé es suyo, pero él no quiere responsabilizarse. Te he hecho creer que es prematuro para que las fechas coincidan con tu regreso. Perdóname por esta traición, pero no tenía otra opción. Ramiro me ha abandonado y no puedo criar a este niño sola. Sé que lo amarás como si fuera tuyo. Algún día encontraré el valor para decirte la verdad en persona. La carta no está firmada y es evidente que nunca fue enviada. Probablemente Laura la escribió en un momento de culpa, pero no tuvo el valor de entregármela o enviarla. Las piezas encajan ahora. Laura me abandonó 5 años después, dejándome con un niño que no era mío. Mi primo Ramiro desapareció de nuestras vidas aproximadamente por la misma época, mudándose supuestamente a Estados Unidos. Nunca relacioné ambos hechos hasta este momento. Criando solo a Ricardo, trabajé el doble para darle todo. Lo amé como a un hijo propio porque creía que lo era. Y ahora, 40 años después, descubro que toda mi vida ha sido una mentira. Que el hombre que me golpeó, que me despojó de todo, ni siquiera lleva mi sangre. Las lágrimas caen silenciosas sobre los documentos mientras intento procesar esta revelación. ¿Cuántas otras mentiras hay en mi vida? ¿Quién más sabía la verdad? Un suave toque en mi hombro me sobresalta. Don Isidro está de pie junto a mi cama, mirándome con compasión. Perdón por entrometerme, don Joaquín, pero lo escuché sollozar. Está bien. Sin palabras, le extiendo la carta. Él saca sus anteojos del bolsillo de su pijama y la lee lentamente. «Ay, compadre», dice finalmente, devolviéndomela. «La vida nos guarda cada sorpresa. 40 años», murmuro. 40 años criando al hijo de otro hombre. Un hombre que ahora me ha quitado todo.
Don Isidro se sienta en el borde de mi cama. ¿Qué piensa hacer? Es una buena pregunta. ¿Qué puede hacer un viejo de 68 años encerrado en un asilo sin dinero ni propiedades? No lo sé, admito. Ricardo vendrá mañana buscando una llave que no existe. Cuando descubra que le mentí... Tenemos que ganar tiempo, dice don Isidro, sorprendiéndome con su uso de tenemos. Y necesitamos ayuda. Ese muchacho Miguel parece de confianza. ¿Pero cómo? ¿Qué podría hacer él? Para empezar, podría ayudarnos a contactar a alguien externo. ¿No tiene usted algún amigo, algún pariente que pueda ayudarlo? Pienso en mis antiguos compañeros de trabajo, pero la mayoría están en mi misma situación, o peor. Hace años que no mantengo contacto regular con nadie. No se me ocurre nadie, respondo derrotado. ¿Y ese doctor que mencionó Miguel, el que está revisando su caso? El doctor Soto podría ser una opción. Entonces está decidido. Mañana hablaremos con Miguel para que nos ayude a contactar al doctor. Mientras tanto, hay que hacer tiempo con su hijo. ¿Cómo? Don Isidro sonríe, mostrando una astucia que me sorprende. Dígale que olvidó dónde escondió la llave, que con la impresión del traslado se le confundieron los recuerdos. Hágale creer que está más desorientado de lo que realmente está. Que piense que tiene razón sobre su estado mental. La idea me resulta ingeniosa. Fingir confusión para ganar tiempo podría funcionar. Ahora guarde esos papeles y descanse un poco. Mañana será un día difícil. Don Isidro regresa a su cama y pronto vuelve a roncar suavemente. Yo guardo cuidadosamente los documentos, especialmente la carta de Laura, en el fondo de mi maleta y la vuelvo a esconder bajo la cama. Me recuesto mirando el techo en la penumbra. A pesar de la terrible revelación, siento una extraña calma. Al menos ahora entiendo por qué Ricardo siempre fue tan diferente a mí, tan distante emocionalmente. No compartimos la misma sangre. No es realmente mi hijo. Pero esto abre otras preguntas inquietantes. Si Ricardo no es mi hijo, ¿tengo un hijo verdadero en algún lugar? ¿Tuvo Laura otros secretos que nunca descubrí? Y lo más perturbador, ¿sabe Ricardo la verdad sobre su origen? Con estas preguntas dando vueltas en mi mente, me quedo dormido justo cuando los primeros rayos del sol comienzan a filtrarse por la ventana. Mañana será otro día, y por primera vez desde mi llegada al asilo, tengo un propósito, un plan, y algo que ningún documento legal puede quitarme. La verdad. Sentado en esta silla junto a la ventana, observo la lluvia caer sobre el jardín del asilo. Han pasado 5 días desde que descubrí la carta de Laura. 5 días desde que mi mundo se derrumbó por segunda vez. La visita de Ricardo al día siguiente transcurrió exactamente como don Isidro sugirió. Fingí confusión sobre la ubicación de la llave. Mezclé recuerdos. Actué como si realmente tuviera problemas cognitivos. ¿Cómo que no recuerdas dónde pusiste la llave?, me gritó Ricardo, perdiendo la paciencia después de 20 minutos de explicaciones confusas. A veces la guardo en la caja de zapatos, otras veces en el libro hueco. Respondí con voz temblorosa, interpretando el papel de anciano desorientado. ¿Qué libro hueco? Nunca me hablaste de un libro hueco. No estaba seguro de habértelo mostrado. Me froté la frente con gesto de preocupación. Todo se me confunde últimamente. Vi la frustración en su rostro, pero también algo más. Satisfacción. Mi supuesta confusión validaba su decisión de internarme. Te dije que ya no podías vivir solo, papá. Mira cómo estás olvidando cosas importantes. Tienes razón, hijo, respondí mansamente, tragándome mi orgullo. Quizás es mejor así. Se marchó prometiendo regresar el próximo domingo, visiblemente irritado por no haber conseguido la llave, pero convencido de que mi estado mental justificaba mi internamiento. Esa misma tarde, Miguel entró en nuestra habitación con el carrito de medicamentos. Después de asegurarse de que nadie nos escuchaba, nos informó. El doctor Soto vendrá mañana. Le he contado sobre su situación y quiere hablar con usted personalmente. La noticia me dio un rayo de esperanza. Don Isidro me guiñó un ojo desde su cama, orgulloso de que nuestro pequeño plan comenzara a tomar forma.
El doctor Armando Soto resultó ser un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano y expresión seria tras sus gafas de montura metálica. Me examinó en la enfermería del asilo, lejos de oídos indiscretos. «Estos golpes no son de una caída», dijo mientras revisaba mis costillas. «Y su historial médico previo no muestra ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, su último examen general, realizado hace apenas 6 meses, indica una salud mental perfecta para alguien de su edad». «Mi hijo pagó al doctor Montero para que mintiera», expliqué. «Quería mi casa y sabía que yo no se la daría voluntariamente». El doctor Soto frunció el ceño. «Eso constituye varios delitos graves: agresión física, fraude, falsificación de documentos médicos. ¿Significa eso que puedo salir de aquí?» «No es tan sencillo, señor Vargas. Legalmente, su hijo tiene ahora su custodia y ha vendido su casa. Necesitaríamos presentar una denuncia formal y someter el caso a investigación. Además, tendría que someterse a una evaluación psiquiátrica independiente para anular el diagnóstico del doctor Montero». «¿Cuánto tiempo tomaría todo eso?» «Meses, probablemente. Los tribunales no se apresuran en estos casos». Me hundí en la silla, desanimado. «Para entonces ya habré perdido todo». «Hay otra complicación», añadió el doctor revisando unos papeles. «En su admisión, su hijo presentó un poder notarial donde usted le otorga facultades plenas para administrar sus bienes. ¿Recuerda haber firmado ese documento?» Recordé los papeles que Ricardo me hizo firmar en el asilo sin permitirme leerlos completamente. Me obligó a firmar varios documentos. No sé exactamente qué contenían. «Entiendo». El doctor Soto guardó silencio un momento pensativo. «Señor Vargas, para ayudarlo necesito saber toda la verdad. ¿Hay algo más que deba conocer? ¿Algún otro familiar que pueda respaldarlo?» Decidí confiar plenamente en él. Le conté sobre la carta de Laura, sobre el descubrimiento de que Ricardo no era mi hijo biológico. Le mostré los documentos que guardaba en mi maleta, incluyendo la antigua credencial de Pemex que probaba mi ausencia durante el nacimiento de Ricardo. El doctor examinó todo con atención. «Esta carta, aunque no está firmada, podría ser un elemento importante. ¿Tiene alguna otra correspondencia de su exesposa para comparar la letra?» «No aquí, pero quizás en mi casa, si es que Ricardo no ha tirado todo ya». «¿Y qué hay de su primo Ramiro, el supuesto padre biológico? ¿Tiene alguna forma de contactarlo?» Negué con la cabeza. «Perdimos contacto hace décadas. Lo último que supe es que se había mudado a Estados Unidos». El doctor Soto tomó algunas notas y luego me miró directamente. «Hay una prueba que podría resolver definitivamente la cuestión de la paternidad. Un análisis de ADN entre usted y Ricardo. ¿Cree que él accedería a eso?» «Probablemente no voluntariamente, pero si iniciamos un proceso legal, podríamos solicitar la prueba como parte de la investigación». Mientras discutíamos las opciones, Miguel entró apresuradamente en la enfermería. «Doctor, perdone la interrupción, pero hay una asistente social preguntando por el señor Vargas. Dice que viene por una denuncia anónima de maltrato». El doctor Soto y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Quién habría presentado tal denuncia? «Hágala pasar», indicó el doctor. Momentos después, una mujer de unos 40 años con un traje formal y un maletín entró en la habitación. Se presentó como la licenciada Elena Ríos, asistente social del Departamento de Protección al Adulto Mayor. «Recibimos una denuncia anónima sobre un posible caso de abuso físico y despojo patrimonial», explicó, mirando mis golpes ya casi desvanecidos. «¿Es usted Joaquín Vargas?» «Sí, soy yo». «¿Puede contarme cómo llegó a este asilo y qué le sucedió en el rostro?» Durante la siguiente hora relaté toda mi historia a la asistente social, quien tomó notas meticulosamente. El doctor Soto respaldó mi relato con sus observaciones médicas y las inconsistencias que había encontrado en mi admisión. «Lo que describe es extremadamente grave, señor Vargas», dijo la licenciada Ríos cuando terminé. «Maltrato físico, coacción, posible falsificación de documentos médicos, todo ilegal.
Necesito documentar estos golpes y tomarle una declaración formal. Sacó una pequeña cámara y fotografió mis lesiones, aunque ya estaban bastante desvanecidas. Luego me hizo firmar una declaración detallada de los hechos. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Iniciar una investigación inmediata. Lo primero será verificar la legitimidad de los documentos de custodia y del diagnóstico médico. También necesitamos determinar si la venta de su casa fue legal. Mi hijo Ricardo ya ha puesto la casa en venta. Puedo solicitar una medida cautelar para detener cualquier transacción hasta que se esclarezca la situación, explicó la licenciada. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Desea presentar cargos formales contra su hijo por agresión? La pregunta me tomó por sorpresa. A pesar de todo lo que me había hecho, la idea de ver a Ricardo enfrentando cargos criminales me generaba sentimientos encontrados. No lo sé, respondí honestamente. Solo quiero recuperar mi casa y mi independencia. Entiendo. Por ahora nos centraremos en la parte civil del caso. La cuestión penal puede esperar. Antes de marcharse, la licenciada Ríos me entregó su tarjeta. Lo mantendré informado de todos los avances. Por favor, comuníquese conmigo si recuerda algún detalle adicional o si su hijo intenta presionarlo nuevamente. Cuando nos quedamos solos, el doctor Soto me miró con curiosidad. Es extraño. Las denuncias anónimas no suelen generar respuestas tan rápidas del Departamento de Asistencia Social. ¿Quién cree que pudo haber presentado la denuncia? El doctor se encogió de hombros, pero noté que evitaba mirarme directamente. Cualquiera que haya presenciado su llegada al asilo con esos golpes. Un empleado, quizás. Sospecho que fue él mismo quien alertó a las autoridades, pero no lo presioné al respecto. Estaba agradecido por cualquier ayuda, sin importar de dónde viniera. Al regresar a mi habitación, encontré a don Isidro muy animado. «Vi a la asistente social», dijo en cuanto entré. «Parece una mujer competente». «Lo es. Ha iniciado una investigación y dice que podría detener la venta de mi casa». «Excelente. Pero no debemos confiarnos. Su hijo no se quedará de brazos cruzados cuando se entere». Don Isidro tenía razón, como siempre. No pasaron ni 2 días antes de que Ricardo apareciera en el asilo, furioso y amenazante. Afortunadamente, yo estaba en la sala común con otros residentes cuando llegó, lo que limitó su capacidad para intimidarme. «¿Qué has hecho, viejo idiota?», siseó sentándose junto a mí mientras fingía interés en el programa de televisión que veíamos. «¿Sabes que una tal Elena Ríos ha paralizado la venta de la casa? ¿Tú la contactaste?» «No sé de qué me hablas, Ricardo», respondí, manteniendo mi acto de confusión. «¿Quién es Elena?» «No te hagas el tonto conmigo. Alguien ha presentado una denuncia diciendo que te maltrato y que te quité la casa a la fuerza. Fuiste tú». «Yo no he hablado con nadie», dije, lo cual era técnicamente cierto en el momento en que la licenciada fue contactada. «Apenas conozco a la gente aquí». Ricardo me estudió con desconfianza. «El comprador se ha echado para atrás. Dice que no quiere problemas legales. ¿Tienes idea del dinero que he perdido?» «Lo siento, hijo», murmuré bajando la mirada. «No era mi intención causarte problemas». Vi cómo su expresión se suavizaba ligeramente, creyendo mi acto de sumisión. «Escúchame bien. Voy a resolver este malentendido y tú vas a cooperar. Cuando venga esa asistente social a hablar contigo, le dirás que todo fue un accidente, que te caíste solo y que me diste la casa voluntariamente porque ya no podías mantenerla». Asentí débilmente, sabiendo que no tenía intención de hacer tal cosa. Ricardo se marchó poco después, visiblemente nervioso, pero confiado en que su intimidación había funcionado. Esa misma tarde, Miguel me trajo una noticia sorprendente. «Señor Vargas, hay una llamada telefónica para usted en la oficina. Es la licenciada Ríos». En la pequeña oficina administrativa tomé el teléfono con cierta ansiedad. «Hola, señor Vargas. Tengo información importante», dijo la licenciada sin preámbulos. «Hemos verificado el certificado médico que presentó su hijo. El doctor Montero ni siquiera está registrado en el colegio médico con esa especialidad. Es un fraude». Un peso enorme se levantó de mis hombros. «¿Entonces puedo salir de aquí?».
Aún no. Necesitamos una orden judicial para anular la custodia legal. Pero estamos avanzando rápidamente. También he descubierto algo más. Su hijo ha retirado prácticamente todos los fondos de su cuenta bancaria. ¿Qué? Pero si ahí estaba depositada mi pensión. Lo sé. Y es otro delito que añadiremos a la denuncia. Pero hay algo más. Algo que creo que debería saber. Hizo una pausa, como si dudara. Durante la investigación, al revisar los antecedentes familiares, encontramos registros interesantes sobre su exesposa, Laura. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de registros? Registros de nacimiento. Al parecer, Laura tuvo otro hijo aproximadamente un año después de que ustedes se separaran. Un niño llamado Daniel, nacido en 1989. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. ¿Estás segura? Completamente. En el acta de nacimiento figura como madre Laura Montoya y como padre está en blanco. El niño lleva solo el apellido materno. ¿Y dónde está este Daniel ahora? Eso ha sido más difícil de rastrear. Laura falleció hace 7 años. Lo sabía, admití con un nudo en la garganta. Aunque nuestra separación había sido dolorosa, hubo un tiempo en que amé profundamente a esa mujer. Daniel debería tener unos 36 años ahora. Estamos intentando localizarlo. Podría ser importante para el caso, especialmente considerando lo que nos contó sobre la paternidad de Ricardo. Después de colgar, regresé a mi habitación en estado de shock. Don Isidro me miró con preocupación. Malas noticias. No lo sé, respondí sinceramente. Acabo de enterarme de que Laura tuvo otro hijo después de abandonarnos. Un hijo que ahora tendría 36 años. ¿Y cree que podría ser su hijo verdadero? Es posible. Las fechas coinciden con nuestra separación. Quizás quedó embarazada justo antes de irse o poco después, y no me dijo nada. ¿Nunca intentó contactarlo? Nunca. El pensamiento me dolía profundamente. Quizás temía que le quitara al niño o que le exigiera manutención. O tal vez el padre era otra persona y no quería que yo lo supiera. Don Isidro guardó silencio un momento, respetando mi confusión. Sea como sea, ahora tiene una posibilidad de conocer la verdad. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La licenciada Ríos llamaba regularmente con actualizaciones sobre el caso. El juez había emitido una orden temporal prohibiendo a Ricardo disponer de mis bienes o retirar más dinero de mis cuentas. La venta de la casa estaba oficialmente suspendida y, lo más importante, habían localizado a Daniel Montoya. Vive en Querétaro, me informó la licenciada por teléfono. Es ingeniero civil, está casado y tiene 2 hijos pequeños. ¿Le ha dicho algo sobre mí? Solo le informé que estábamos investigando un caso relacionado con su madre y que necesitábamos hablar con él. Aceptó venir a Ciudad de México este fin de semana. ¿Cree que debería conocerlo? Creo que sería beneficioso para ambos, señor Vargas, pero la decisión final es suya. Después de mucha reflexión, decidí que quería conocer a Daniel. Si existía la posibilidad de que fuera mi hijo biológico, merecía saberlo. Y él también. El sábado por la mañana, Miguel me ayudó a vestirme con mi mejor ropa, la única camisa y pantalón decentes que había traído al asilo. Estaba nervioso como un adolescente antes de una primera cita. «Se ve bien, don Joaquín», me aseguró Miguel ajustándome el cuello de la camisa. «Tranquilo, todo saldrá bien». Don Isidro me dio una palmada de ánimo antes de salir. «Recuerde, pase lo que pase, usted sigue siendo usted mismo». La reunión se realizaría en una pequeña sala privada del asilo, normalmente reservada para ocasiones especiales. La licenciada Ríos ya estaba allí cuando llegué, revisando unos documentos. «Señor Vargas, ¿está listo?» No lo estaba, pero asentí de todos modos. Él sabe quién soy yo, por qué estamos reuniéndonos. Le he explicado la situación básica, que usted fue el esposo de su madre y que hay circunstancias que sugieren que podría ser su padre biológico. Está bastante impactado, como puede imaginar, pero accedió a la reunión y a realizarse una prueba de ADN si usted también está dispuesto.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y ahí, de pie en el umbral, estaba un hombre que me dejó sin aliento. Era como mirarme a mí mismo 30 años atrás. El mismo mentón definido, los mismos ojos almendrados, incluso la misma forma de las cejas. Vestía una camisa azul clara y pantalones oscuros, y sostenía una carpeta contra su pecho como un escudo. «Señor Vargas». Su voz era profunda, con un ligero acento queretano. Me puse de pie, tambaleante. «Sí, tú debes ser Daniel». Nos quedamos mirándonos mutuamente, estudiándonos, buscando en el otro los rasgos que confirmarían o negarían nuestro posible parentesco. «Se parece mucho a mi abuelo», dijo finalmente Daniel con una mezcla de asombro y recelo. «Tengo fotos suyas de joven. Es inquietante». «Y tú te pareces a mí a tu edad», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Daniel tomó asiento frente a mí, mientras la licenciada Ríos se situaba discretamente en un rincón de la sala, dándonos espacio, pero manteniéndose presente como mediadora. «Tu madre nunca me habló de ti», comencé, sintiendo que debía ser completamente honesto desde el principio. «Me enteré de tu existencia hace apenas unos días». «Ella tampoco me habló mucho de ti», respondió Daniel. «Solo me dijo que su primer esposo era un buen hombre, pero que no habían podido seguir juntos. Nunca mencionó la posibilidad de que fueras mi padre». «¿Quién creías que era tu padre entonces?» Daniel se encogió de hombros. «Un hombre con el que salió brevemente después de separarse de ti. Eso es lo que siempre me dijo, que no había querido responsabilizarse y que por eso solo llevaba su apellido». «Entiendo». Respiré profundamente. «Daniel, no sé si soy tu padre biológico, pero hay buenas razones para creerlo y me gustaría averiguarlo. ¿Tú estarías de acuerdo con una prueba de ADN?» Daniel asintió lentamente. «Por eso he venido. Necesito saber la verdad». Mientras la licenciada Ríos explicaba el procedimiento para la prueba de ADN, yo no podía dejar de mirar a Daniel, buscando en cada gesto, en cada expresión, un reflejo de mí mismo. Ya fuera mi hijo o no, este encuentro había cambiado algo fundamental en mí. Por primera vez desde mi llegada al asilo, sentía esperanza. El futuro, que hace apenas unas semanas parecía un camino oscuro hacia la soledad y el abandono, ahora se abría ante mí con posibilidades que nunca había imaginado. Si Daniel resultaba ser mi hijo, tendría una segunda oportunidad de ser padre. Y si no lo era, al menos habría enfrentado la verdad con dignidad. Mientras tanto, la investigación contra Ricardo avanzaba, y pronto tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La justicia, lenta pero segura, comenzaba a moverse a mi favor. Han pasado 2 semanas desde mi encuentro con Daniel y estoy sentado nuevamente junto a la ventana de mi habitación en el asilo, contemplando cómo las nubes cruzan el cielo. A mi lado, sobre la mesita, descansa un sobre cerrado que contiene los resultados de la prueba de ADN. Llegó esta mañana, pero aún no he encontrado el valor para abrirlo. Don Isidro me ha dejado solo, entendiendo que necesito este momento de intimidad. Pienso en todo lo ocurrido desde aquel domingo cuando Ricardo me golpeó en mi propia cocina. Cómo en apenas un mes mi vida ha dado giros que jamás imaginé. La pérdida de mi hogar, el descubrimiento de que Ricardo no era mi hijo y ahora, la posibilidad de tener un hijo verdadero, uno que lleva mi sangre. Daniel y yo conversamos durante horas aquel día en la sala privada del asilo. Me habló de su vida en Querétaro, de su esposa Sofía, profesora de primaria, y de sus 2 hijos, Mateo de 7 años y Ana de 5. Me mostró fotografías de ellos en su teléfono. «Tienen mis ojos», pensé, aunque no me atreví a decirlo en voz alta. Me contó que Laura nunca se volvió a casar, aunque tuvo algunas relaciones breves, que trabajó como secretaria en un bufete de abogados, hasta que una enfermedad renal la debilitó gradualmente. Murió en 2018, acompañada por Daniel, sin revelarle jamás la verdad sobre su padre. «¿Nunca preguntaste por él?», le pregunté mientras la licenciada Ríos nos servía café. «Claro que sí, constantemente cuando era niño», respondió removiendo el café sin probarlo. «Mamá siempre decía lo mismo.
que había sido un romance breve, que él no quiso responsabilizarse, que éramos mejor estando solos. Con el tiempo dejé de preguntar. ¿Y nunca sospechaste que podría ser yo? Después de todo, ella había estado casada conmigo. Daniel negó con la cabeza. Mamá siempre fue muy clara en que se había separado de ti antes de conocer a mi padre, y mencionó que tú ya tenías un hijo, Ricardo. Todo parecía tener sentido. Mentiras y más mentiras. La vida de Laura parecía haberse construido sobre una compleja red de engaños. ¿Cómo fue como madre? Pregunté genuinamente interesado. A pesar de todo, no podía evitar sentir curiosidad por la vida de la mujer que una vez amé. Estricta pero cariñosa, respondió Daniel con una sonrisa nostálgica. Trabajaba mucho para que no me faltara nada. Siempre insistió en que estudiara, que me preparara para ser independiente. Nadie más velará por ti, me decía. Las palabras resonaron en mí. Esa era la Laura que yo había conocido, pragmática, autosuficiente, siempre mirando hacia adelante. ¿Sabes? En sus últimos días, cuando estaba en el hospital, mencionó algo extraño. Continuó Daniel, frunciendo ligeramente el ceño al recordar. Estaba bastante sedada. Entraba y salía de la consciencia. Me tomó la mano y me dijo: «Debí decirle la verdad a Joaquín. Él hubiera sido un buen padre para ti». En ese momento no entendía a qué se refería. Pensé que era la medicación hablando. Ahora... Sus palabras me golpearon como una ola. Incluso en su lecho de muerte, Laura había mantenido sus secretos, aunque el remordimiento parecía haberla alcanzado al final. Acordamos realizarnos la prueba de ADN ese mismo día. La licenciada Ríos conocía un laboratorio privado que podría procesar los resultados en una semana. Antes de marcharse, Daniel me abrazó torpemente. Un gesto que ninguno de los dos esperaba, pero que surgió de forma natural. «Sea cual sea el resultado, me alegro de haberte conocido», me dijo. Y noté que sus ojos, tan parecidos a los míos, se humedecían ligeramente. Y ahora, una semana después, tengo en mis manos la respuesta a la pregunta que ha estado consumiéndome. Con dedos temblorosos abro el sobre y despliego el documento. Los términos médicos y porcentajes me confunden al principio, pero al final del informe, en letras grandes, está la conclusión. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Resultado, positivo. Las lágrimas nublan mi vista mientras asimilo la información. Tengo un hijo verdadero. Y nietos. Una familia que nunca supe que existía. Tomo el teléfono de la habitación y marco el número de Daniel con manos temblorosas. Contesta al segundo tono. «Papá». Su voz suena emocionada y la palabra papá me provoca un nudo en la garganta. Él también ha recibido los resultados. «Sí, hijo», respondo, saboreando la palabra que ahora puedo usar con absoluta certeza. «Acabo de ver los resultados». «Yo también. No sé qué decir. Es abrumador». «Lo sé, para mí también». Un silencio cargado de emoción se instala entre nosotros. Hay tantas cosas que decir, tantos años perdidos que intentar recuperar. «Sofía y los niños quieren conocerte», dice finalmente. «Estábamos pensando, si te parece bien, en venir este fin de semana, los 4. La idea de conocer a mis nietos me llena de una alegría que hacía décadas no sentía. «Me encantaría, Daniel. Nada me haría más feliz». «Perfecto. Estaremos ahí el sábado por la mañana». Hace una pausa y añade: «Papá, hay algo más que debes saber. La licenciada Ríos me llamó esta mañana. Han citado a Ricardo para declarar mañana. Al parecer intentó vender la casa a pesar de la orden judicial». Mi júbilo se mezcla ahora con aprensión. ¿Qué va a pasar? No estoy seguro, pero la licenciada dice que están tomando el caso muy en serio. Hay suficientes pruebas para procesarlo por varios delitos. Después de colgar, comparto las noticias con don Isidro, quien me felicita efusivamente por la confirmación de mi paternidad. «¡Lo sabía!», exclama golpeando su rodilla con entusiasmo.
Desde que me contaste sobre ese muchacho, tuve la corazonada de que era sangre de tu sangre. Y ahora tendré que enfrentar a Ricardo, añado con menos entusiasmo. Era inevitable, compadre. No se puede construir una nueva vida sin cerrar las heridas del pasado. Don Isidro, con su sabiduría de siempre, tiene razón, pero la idea de enfrentar a Ricardo me genera sentimientos encontrados. A pesar de todo lo que me ha hecho, a pesar de saber que no es mi hijo biológico, lo crié durante 4 décadas creyendo que lo era. No puedo simplemente borrar esos años, esos recuerdos. Esa noche duermo poco, agitado por sueños donde Ricardo y Daniel se confrontan, donde Laura me observa desde las sombras, donde mi casa se desvanece como niebla entre mis dedos. A la mañana siguiente, Miguel entra en nuestra habitación más temprano de lo habitual. Don Joaquín tiene visitas en la sala principal. La licenciada Ríos y su hijo Ricardo. Mi corazón se acelera. No esperaba que Ricardo viniera al asilo, y menos acompañado por la asistente social. Parece bastante alterado, añade Miguel en voz baja. Quizás quiera que lo acompañe. Gracias, muchacho, apreciaría eso. Con Miguel a mi lado, me dirijo a la sala principal. Allí, Ricardo camina nerviosamente de un lado a otro, mientras la licenciada Ríos, sentada en un sillón, lo observa con expresión severa. ¡Tú!, exclama Ricardo al verme, señalándome acusadoramente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Soy tu hijo! Buenos días, señor Vargas, interviene la licenciada Ríos levantándose. Su hijo ha sido informado de las acusaciones en su contra y de la investigación en curso. Quería hablar con usted antes de su comparecencia ante el juez esta tarde. ¿Comparecencia? ¿De qué demonios estás hablando? Ricardo se dirige a mí, ignorando a la licenciada. ¿Vas a permitir que me acusen de algo que no hice? Diles la verdad. Diles que me diste la casa voluntariamente. Señor Vargas, continúa la licenciada imperturbable. Además de la venta ilegal de la propiedad, su hijo enfrenta cargos por agresión física, fraude, falsificación de documentos médicos y apropiación indebida de fondos. La Fiscalía ha reunido suficientes pruebas, incluyendo el testimonio del notario que presenció la firma forzada de los documentos. ¿El notario habló? La sorpresa en la voz de Ricardo confirma la veracidad de las acusaciones. Confesó todo, responde la licenciada. ¿Cómo usted lo contrató para certificar documentos sabiendo que su padre estaba siendo coaccionado? Ricardo palidece visiblemente. Se deja caer en un sillón, derrotado. Esto es ridículo. Yo solo quería proteger a mi padre. Él ya no podía cuidarse. ¿Solo protegerme? Encuentro mi voz, finalmente. ¿Llamas protección a golpearme hasta dejarme inconsciente? ¿A forzarme a firmar papeles que ni siquiera me dejaste leer? ¿A abandonarme en este lugar después de quedarte con todo lo que tenía? Estaba desesperado, papá, dice, y por primera vez noto vulnerabilidad en su voz. Tengo deudas, muchas deudas. Valeria me dejó, se llevó a los niños. Dijo que no regresaría hasta que arreglara nuestra situación financiera. ¿Y por eso decidiste robarme a mí, a la persona que te crió, que sacrificó todo por ti? ¿No lo entiendes? No tenía otra opción. Siempre hay opciones, Ricardo. Podrías haberme pedido ayuda, honestamente. Habría hecho lo que fuera por ti, como siempre lo hice. Un silencio incómodo llena la sala. La licenciada Ríos nos observa atentamente sin intervenir. Hay algo más que debes saber. Digo finalmente, decidiendo que es momento de revelar toda la verdad. Algo que descubrí recientemente. Le cuento sobre la carta de Laura, sobre las fechas que no coincidían, sobre la prueba de ADN que acababa de confirmar que no somos padre e hijo biológicos. Ricardo me escucha con una mezcla de incredulidad y horror. No es posible. Estás inventando esto para justificar lo que me están haciendo. Tu madre te concibió durante mi ausencia, cuando trabajaba en las plataformas petroleras. El padre biológico fue mi primo Ramiro. Ella lo confesó en una carta que nunca me entregó. ¡Mientes!, grita Ricardo poniéndose de pie. Mi madre jamás haría algo así. También descubrí que tengo un hijo biológico, Daniel.
Nació después de que tu madre nos abandonara. Ella nunca me lo dijo. Ricardo me mira como si hubiera enloquecido. ¿Un hijo? ¿Otro hijo? Esto es absurdo. Es la verdad. La prueba de ADN lo confirma. Daniel es mi hijo biológico. ¿Y qué esperas que haga con esta información?, pregunta con voz temblorosa. ¿Que simplemente acepte que toda mi vida ha sido una mentira? ¿Que el hombre que creí mi padre tiene ahora un hijo verdadero? Espero que entiendas que, a pesar de todo, yo te crié como mi hijo. Te di mi apellido, mi tiempo, mi amor. No eras mi sangre, pero eras mi hijo en todo lo demás. Hago una pausa, sintiendo el peso de mis siguientes palabras. Y por eso lo que hiciste duele aún más. Veo cómo sus ojos se llenan de lágrimas. Por un momento veo al niño que una vez fue, el pequeño que llevaba sobre mis hombros, que venía a mi cama asustado por las tormentas. Señor Vargas, interviene la licenciada Ríos. Su hijo se enfrenta a cargos graves. Podría pasar varios años en prisión. Me giro hacia ella, tomando una decisión que he estado meditando toda la noche. ¿Hay alguna alternativa? No quiero verlo en la cárcel, a pesar de todo. Existen opciones de acuerdos extrajudiciales, especialmente si usted, como parte afectada, está dispuesto a negociar. Responde ella. Pero implicaría ciertas condiciones. Miro a Ricardo, que parece haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Qué condiciones serían esas? Primero, la devolución completa de todos sus bienes y fondos. Segundo, una orden de alejamiento que le impediría contactarlo sin supervisión. Tercero, servicio comunitario y terapia psicológica obligatoria. Y cuarto, probablemente alguna forma de libertad condicional. ¿Y evitaría la prisión? Probablemente, dada su falta de antecedentes penales y si usted intercede en su favor. Me tomo un momento para considerar mis opciones. La parte de mí que sufrió la traición, los golpes y el abandono quiere ver a Ricardo pagar por sus acciones. Pero otra parte, quizás la que aún recuerda al niño que crié, no puede soportar la idea de ser responsable de enviarlo a prisión. Estoy dispuesto a aceptar un acuerdo. Digo finalmente, con una condición adicional, que Ricardo reconozca públicamente lo que hizo y se disculpe, no solo conmigo, sino con todas las personas que involucró en esta situación. Ricardo me mira, sorprendido por mi clemencia. ¿Por qué harías eso por mí, después de todo lo que te hice? Porque a pesar de todo fuiste mi hijo durante 40 años, y porque quiero cerrar este capítulo de mi vida en paz, no con más dolor. La licenciada Ríos asiente, tomando notas. Hablaré con el fiscal para proponerle estos términos, pero no puedo garantizar que los acepte. Yo no sé qué decir, murmura Ricardo con la mirada fija en el suelo. No digas nada ahora, respondo. Piensa en lo que has hecho, en las consecuencias de tus acciones. Y cuando estés listo para hablar son honestidad. Entonces hablaremos. Ricardo se marcha poco después, escoltado por la licenciada. Lo veo alejarse por el pasillo del asilo, con los hombros caídos, la imagen misma de la derrota. No siento satisfacción, solo una profunda tristeza por todo lo perdido, por los años de engaños, por las heridas que quizás nunca sanen completamente. Los días siguientes son una vorágine de trámites legales, declaraciones y reuniones. El fiscal acepta mi propuesta de acuerdo con algunas modificaciones menores. Ricardo evitará la prisión, pero tendrá que cumplir 300 horas de servicio comunitario, asistir a terapia semanal durante al menos un año y mantenerse alejado de mí, salvo en visitas supervisadas. Mi casa me es devuelta, aunque Ricardo ya había vendido algunos muebles y objetos de valor. Mis cuentas bancarias son desbloqueadas, aunque con un saldo significativamente menor del que tenían. Las autoridades me aseguran que intentarán recuperar todo lo posible, pero sé que algunas cosas se han perdido para siempre. El sábado llega, y con él la visita prometida de Daniel y su familia. Desde temprano estoy nervioso, preparándome con especial cuidado. Miguel me ayuda a afeitarme, y don Isidro me presta una corbata para la ocasión. Está muy elegante, don Joaquín, me dice Miguel mientras me ajusta el cuello de la camisa.
Parece 10 años más joven. O 15, añade don Isidro con una sonrisa. Nada rejuvenece más que la alegría. Cuando Daniel llega con Sofía y los niños, estoy esperándolos en el jardín del asilo. Ver a mi hijo verdadero, acercarse con su familia es una emoción que jamás pensé experimentar a mis 68 años. Sofía es una mujer menuda de sonrisa fácil y gestos delicados. Me abraza como si me conociera de toda la vida. Es un placer conocerlo al fin, señor Vargas. Daniel no ha dejado de hablar de usted toda la semana. Los niños, inicialmente tímidos, pronto se acercan con curiosidad. Mateo, el mayor, tiene mis mismos ojos, mientras que Ana ha heredado mi sonrisa. ¿Tú eres nuestro abuelo nuevo?, pregunta Mateo con la franqueza propia de los niños. Sí, eso parece, respondo, intentando que no se note la emoción en mi voz. ¿Y por qué no te conocimos antes?, insiste el niño. Es una historia complicada, intervengo, no sabiendo exactamente cómo explicar nuestra situación a un niño de 7 años. A veces las familias se separan y luego se encuentran, explica Sofía con naturalidad. Lo importante es que ahora estamos todos juntos, ¿verdad? Pasamos el día en el jardín del asilo, conversando, conociéndonos, construyendo los cimientos de una relación que debería haber comenzado hace décadas. Daniel me cuenta sus planes de mudarse a Ciudad de México, donde le han ofrecido un trabajo en una importante constructora. Estaríamos más cerca, dice mientras observamos a los niños jugar en el césped. Podría visitarte con frecuencia. O mejor aún... ¿Mejor aún qué?, pregunto, intuyendo lo que viene. Sofía y yo hemos estado hablando. Cuando recuperes tu casa, quizás podrías considerar venir a vivir con nosotros. O nosotros contigo, si prefieres mantener tu independencia. La oferta me toma por sorpresa, aunque es algo que he estado deseando secretamente desde que confirmamos nuestro parentesco. ¿Estás seguro? No quiero ser una carga para ustedes. ¿Una carga? Papá, eres mi padre, el abuelo de mis hijos. La familia se cuida mutuamente. Familia. La palabra resuena en mí con una fuerza renovada. Durante años creí que mi familia se reducía a Ricardo, un hijo que resultó no ser mío y que terminó traicionándome. Y ahora de repente tengo un hijo, una nuera y 2 nietos. Una familia verdadera. Me encantaría, respondo finalmente sin poder contener la emoción. Nada me haría más feliz. Mientras veo a Ana correr hacia mí con una flor recién arrancada del jardín, pienso en los extraños giros del destino. Como un suceso terrible, el abandono en el asilo, se convirtió en el catalizador que me permitió descubrir la verdad y encontrar a mi familia real. La pequeña me extiende la flor con una sonrisa que iluminaría el día más oscuro. Para ti, abuelito, dice. Y el mundo entero parece detenerse en ese momento perfecto. La tomo en mis brazos, sintiendo cómo las heridas del pasado comienzan a sanar. El camino no será fácil. Aún hay asuntos pendientes con Ricardo, cicatrices emocionales que tardarán en desaparecer y una nueva relación familiar que construir desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro se presenta luminoso, lleno de posibilidades. Gracias, mi princesa. Respondo a Ana, guardando cuidadosamente la flor en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. La guardaré para siempre. Y así, sentado en el jardín del asilo, que una vez consideré mi prisión, rodeado de una familia que no sabía que tenía, comprendo que a veces el final de un camino es solo el principio de otro mucho mejor. Que incluso a mis 68 años, la vida puede ofrecer segundas oportunidades y que la sangre, después de todo, sí importa. Pero no de la manera que siempre creí. Si mi historia te impactó, suscríbete ahora para conocer casos reales como el mío cada semana. No olvides activar las notificaciones para nunca perderte los nuevos testimonios que cambiarán tu forma de ver la vida.